Eh, es delicado, entonces es importante que todos estén enterados de esto. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Armando Ballesteros Pinzón. Yo estudié sistemas, actualmente estoy trabajando con la fundación, dándole esta materia de sistemas y también yo doy la asignatura de sociales. Entonces me verán a mí con esas dos asignaturas. Espero que nos podamos entender, las actividades van a ser muy fáciles, van a tener una semana de tiempo para poder realizar dichas actividades y va a ser todo muy cómodo para ustedes. Me gusta que participen, me gusta que estén atentos a lo que se dice, levanten la mano. Aquí estamos todos para aprender. ¿Listo? Todos tenemos conceptos, todos tenemos ideas y nada de lo que se diga aquí eh, va a ser menospreciado. ¿Listo? Porque todos estamos aquí para eso. Entonces espero que se sientan muy a gusto. Les voy a compartir eh, una ventanita donde vamos a ver la presentación de la clase. ¿Me confirman si pueden ver la ventana? ¿Podemos ver la ventana? Sí, profe. Ok, bueno. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo. La clase de hoy va a ser introducción a la informática, ¿cierto? Pero antes de comenzar, quisiera saber un poquito de ustedes. ¿Qué, qué conocimientos tienen? Hoy en día el mundo de la tecnología ha avanzado tanto donde todos participamos de una u otra manera en la informática y en los sistemas, porque ya tenemos un correo electrónico, manejamos redes sociales, tenemos smartphone, entonces tenemos acceso a esta tecnología. Pero Listo, mi profe, ya. para ustedes, díganme, ¿qué creen que es la informática? Profe, pues la informática es como un tipo de ciencia que se ha ido generando más, o sea, tras años se ha ido como que elaborando más, ahorita todo es, ya no es manual como hacía antes, sino que ahorita todo es tecnología, todo tiene que ver con informática. ¿Correcto? ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Profe, para mí la informática es como, por ejemplo, los tipos de comunicación que hoy en día hemos estado desarrollando con el tiempo, como lo son los computadores, los smartphones, todo. Entonces, informática representa todo eso. Ok, gracias. ¿Alguien más? Para mí la informática, profe, es una Es herramienta de ayuda la para el forma básica donde personal. aprendemos a manejar idiomas. Eh, Bro, la informática para mí es la forma básica donde uno aprende a manejar desde una ventana de un computador o la forma básica de aprender a manejar un computador o un celular. Ok, ok. Ok, de acuerdo con todos ustedes, entonces vamos a avanzar aquí en el siguiente diapositiva. Miren lo que dice, ¿qué es la informática? Dice, el origen de la palabra informática proviene de la unión de dos palabras, información más automática. Digamos que antes nuestros abuelos o bisabuelos manejaban toda la información en papel. Tú encontrabas libros de cuentas, encontrabas
documentación, encontrabas registros, encontrabas reportes y todo esto era llevado manualmente. Pero ¿qué ocurría? Que al momento de buscar cierta información, siempre tocaba recurrir a aquello y era un poco complicado poder compilar cierta información cuando se hacía, digamos, en demasía algo grande, era complicado y siempre demoraba su procesamiento y su tratamiento. Al nacer la informática, esto se une. La información se automatiza, ¿ya? Y tenemos como definición que la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información mediante el uso de un ordenador. Un ordenador es un computador. Listo. La informática es una ciencia que está vinculada al desarrollo de los computadores, de los conocimientos teóricos, prácticos, sobre cómo se construye, cómo funciona y cómo se emplea la información y los medios de automatización y transmisión para poder tratarla y procesarla. Por eso hoy vemos que en cualquier lugar donde queramos llegar, desde un pequeño almacén hasta una gran empresa, todas las personas o todas las empresas tienen un departamento de sistemas y tienen personas que deben estar capacitadas en el uso y el manejo de un computador, en el uso y manejo de herramientas digitales, de herramientas informáticas para el procesamiento de esos datos, ¿cierto? Entonces, en sentido amplio, podemos decir que la informática hace referencia a todo lo relacionado con el tratamiento de datos, con los ordenadores y su manejo. El tratamiento automático de la información. Por ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez les tocó llegar a una notaría a buscar un registro civil. Anteriormente, las personas que trabajaban en estas notarías iban y buscaban en unos libros, ya por medio del serial que tú llevabas, y buscaban en unos libros y era ya donde iban a buscar y a sacarle una copia a ese documento que estaba ahí. Hoy día, las notarías han digitalizado todo ese proceso para que sea mucho más fácil llegar a esa información y no estar accediendo a los libros físicos, sino que en sus sistemas de ordenamiento, en sus bases de datos, solamente con registrar el número del documento de la persona o el serial con el cual está identificado, pueden encontrar ese registro de manera más fácil. Entonces, esto hace parte de ese tratamiento de la información, automatizar los procesos. ¿Por qué se automatiza un proceso? ¿Por qué creen ustedes que se automatiza un proceso? ¿Por qué creen ustedes que se automatiza un proceso? Miren, les doy otro ejemplo. Otro ejemplo. Utilizamos mucho las redes sociales, como Facebook. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que en mi niñez eso no existía. El Facebook de nosotros era la gente en un parque, se sentaba a hablar, se conocían frente a frente, con los amigos, compañeros del colegio, compañeros del trabajo, ¿cierto? Con vecinos. Y ahí hacíamos amigos nuevos, gente que de pronto recurríamos a una reunión y ahí. Hoy en día a veces no es necesario que tú estés frente a otra persona porque existen estas redes. Pero ¿qué ha hecho esto? Ha automatizado la información y la coloca de tal manera que tú la puedas ver. Mira que ahí te muestran las preferencias que te Profe, gustan, los carros, los libros, en fin, muchas cosas. Entonces, miren, el tratamiento de los datos, también llamado procesamiento de datos, se puede dividir en tres fases. Fase de entrada, fase de proceso y fase de salida. Esas son las tres fases en las que podemos mirar todo ese procesamiento de los datos.
Me excusan que estoy un poquito como mal de la garganta, entonces al hablar siempre se irrita un poquito. Pero bueno, la idea es que avancemos y podamos Profe, entender el esto, tema. Cualquier profe, cosa que no Tranquilo, profe. entiendan, por favor apagan los permiso micrófonos para de responder. sus celulares y de sus equipos, por favor. De acuerdo. Profe, esto, Señor, dígame. Profe, también cae, termino de responder su respuesta, sino que no me está fluyendo muy bien internet. También lo que usted dijo de por qué se automatiza un proceso, cabe recalcar también que eso es para mejorar el trabajo como de una organización, ¿sí me entiende? Es como para reducir los costos, el tiempo y aumentar la productividad y minimizar fallas y controlar como en tiempo real todos los procesos comerciales. De acuerdo, de acuerdo. Y no solamente procesos comerciales, recuerden que no solamente hay empresas de tipo comercial, sino que hay empresas que, por ejemplo, miren lo que ustedes hacen. Por ejemplo, en la Armada existen bases de datos donde están todos los datos de ustedes, de sus familias, qué rango tienen dentro de la organización, ya a qué se dedican, ¿cierto? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de sus estaciones o de sus batallones? Entonces, todo eso trata de ese tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la fase? Las tres fases que habla. Obviamente, para este tratamiento automático de información necesitas una persona detrás, una persona que pueda ver los documentos físicos e ingresarlos al sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas ingresar esa información, necesitas ese elemento de entrada, ¿ya? Entonces, mira, esperen un momento que alguien está entrando acá. Orlando Londoño, buenas noches, bienvenido a la clase. Ese es tu nombre, Orlando Londoño, ¿correcto? Bueno, Afirmativo, profe. ok, muchas gracias, Orlando, bienvenido a la clase. Bueno, entonces les estaba comentando, chicos, entonces, la fase de entrada son los datos introducidos en el ordenador por el usuario. Generalmente se usa el teclado, los cuales pueden ser cualquier número o carácter. Carácter es cualquier tecla que tenga el computador, desde un número, desde una letra, desde un carácter, un símbolo, es cualquiera. ¿Listo? ¿Alguien más se va? Juan Esteban Montalvo. Se conectó Juan Esteban Montalvo. Buenas noches, bienvenido. Vamos a anotar el nombre de este caballero. Juan Esteban. Juan Esteban Montalvo. Y le damos la bienvenida a señora Adriana. Buenas noches. Le damos la bienvenida a señora Adriana. Buenas noches. Noche, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, buenas noches, señora Adriana. Le comento que tenemos 11 participantes en la clase de hoy. Los chicos están atentos. Iniciamos a las 7:30 para poder darle un poquito de espera a los chicos que estaban en alistamiento o los que estaban un poquito pues saliendo de sus actividades de rutina del día de hoy. ¿Listo? Bueno, ¿va a decir algo usted, señora Adriana? Señor, ¿Va a decir algo usted? No. señor, yo les voy a colocar cuidado mientras voy de viaje. Oigan, bienvenidos chicos, Dios les bendiga, gracias por ser esos héroes que protegen el azul de nuestra bandera. Me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes porque están colocando su esfuerzo, su empeño en querer salir adelante. Aprendan siempre lo bueno que se les presente, de los problemas, de los obstáculos. Siempre hay una enseñanza y mírenlo como si fuera la escuela, porque no hay mejor escuela que el diario vivir en nuestras vidas. Recuerden, siempre van a tener un apoyo en nosotros y van a tener un apoyo
como institución, aprovechen todas las oportunidades que se les presente la vida para cuando lleguen a los 30, digan, estoy listo. ¿Listo? Un abrazo, feliz noche, Dios los bendiga, los estaré acompañando. Listo, señora Adriana, muchas gracias. Igualmente yo les comenté eso al principio, que aprovecharan esta oportunidad, que estudien mucho, que sean dedicados, que participen y bueno. Listo, señora Adriana, muchas gracias. Bueno, chicos, seguimos. Entonces, vamos bien entonces con el concepto de entrada. ¿Listo? Entonces les estaba explicando lo que era un carácter, ya que se puede representar los valores de los textos, números, símbolos o demás caracteres permitidos. Entonces, esto es simplemente una fase de entrada, como cuando yo llego a un lugar y me van a registrar por primera vez, me preguntan mi nombre completo, mi identificación, de dónde es mi identificación, dónde vivo, mi teléfono, mi correo, en fin, preguntan ese tipo de datos personales. ¿Con qué finalidad? Con fin de guardar ese registro y que en una próxima oportunidad, simplemente con dar o con entregar mi número de documento, el sistema ya va a saber quién es la persona que está yendo a esa atención o ese servicio. ¿Listo? Entonces continuemos. ¿Qué más dice la fase de entrada? Esos datos pueden ser manipulados de otras formas para que sean útiles y comprensibles, convirtiendo los datos en información. El proceso de manipulación se conoce como procesamiento, ¿cierto? Ese procesamiento es lo que les estoy comentando. Simplemente ingresar los datos al sistema. Para ser procesado por una computadora, los datos deben primero ser convertidos en un formato legible por la máquina. Una vez que los datos estén en formato digital, se pueden aplicar a varios procedimientos sobre los datos para obtener la información útil. Aquí les explico. Entonces, yo quiero saber, ya yo tengo el sistema de mis estudiantes. Ejemplo, ya yo quiero saber qué grupo de estudiantes están entre 18 y 20 años, qué estudiantes estarán entre 20 y 22 y entre 22 y 24. Entonces, quiero clasificar por esos tres grupos etarios. Entonces, simplemente yo, con los datos que ya tengo de ustedes, yo le puedo decir al sistema, por favor, por medio de esto que estoy haciendo, vamos a seleccionar los estudiantes con estos rangos de edad. Y así yo puedo clasificarlos, manipularlos y esto. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes entran, cuando ustedes se registran a una red social, la red social les pregunta, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Les gustan las noticias? ¿Les gusta el campo? ¿Les gusta la informática? A medida de esos gustos que ustedes colocan ahí, el algoritmo, después hablamos de eso, el algoritmo hace de que las noticias que a usted le va a mostrar van a ser correspondientes a los temas de su preferencia, ¿cierto? Esto va a ser mucho más fácil que te llegue la información de esa manera. Entonces ya sabemos que la fase de entrada son los datos que estamos procesando. ¿Cuál es la fase de proceso? Una vez que los datos, ¿cierto?, son introducidos en el ordenador, este comienza su tratamiento realizando las operaciones y cálculos necesarios. En el caso de los cálculos es de pronto para las personas que ejercen profesiones como ingeniería, los matemáticos, los contadores, que necesitan obtener resultados a raíz de esos cálculos, ya sean matemáticos, físicos, lógicos, en fin. Igualmente, los ingenieros de sistemas también hacen una especie de cálculo para que los programas que usan habitualmente logren dar esos resultados. ¿Listo? Estas operaciones indican al ordenador a través de un programa, que es un conjunto de órdenes que indica al ordenador qué acciones hay que realizar sobre los datos para obtener los resultados que desea el usuario. Entonces, lo que les comentaba ahorita, a raíz de esos programas, cada programa va a decir, haga esto. Ah, que yo voy a buscar el número. Ah, deme su número de cédula. Ah, su número de cédula es este. Buscar, listo. Ya él va a buscar y con esa acción que yo le doy de buscar, él va a buscarme todos los datos necesarios para que yo tenga
esa información. ¿Listo? El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis, visualización de datos e incluso con algoritmos de aprendizaje automático. Algoritmos simplemente son lógicas de programación. Ya esto es una cuestión que en el transcurso de las clases vamos a ver un poquito también. ¿Listo? Para que entiendan qué es un algoritmo. Dice, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la fuente de datos que se procesa, ya sea de una base de datos, de redes sociales, de dispositivos conectados, etcétera. Y su uso previsto, que eso pueden ser patrones de publicidad, diagnóstico de dispositivos conectados, determinar necesidades del cliente, etcétera. Entonces, cada proceso va determinado con lo que el usuario o la persona que está manejando el sistema, obviamente, requiera para su uso. Esa es la fase del proceso. Entonces, miremos la fase de salida, ¿cierto? Miremos acá la fase de salida. Un segundo, reviso acá. Ok. Miren, una vez procesados los datos, los resultados se muestran al usuario. Estos pueden ser mostrados en papel físico por medio de las impresoras o simplemente en la pantalla de un computador. Pero ¿cuáles son las ventajas que tenemos nosotros con esa información procesada? Vamos a tenerlo organizado, lo vamos a encontrar con más rapidez, los vamos a encontrar con exactitud, ¿cierto? Pueden ser multipropósitos, ¿ya? Entonces vamos a tener todo eso, vamos a poder, si queremos podemos entrar más datos, vamos a ejecutar tareas, en fin, o sea, podemos hacer muchas cosas a raíz de los datos procesados. Entonces, vamos entendiendo hasta ahí el concepto de informática y las fases del proceso de la información. ¿Listo? El tratamiento automático de la información. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Negativo, profe. En cualquier momento ustedes pueden intervenir y hacer una pregunta o hacer una intervención al respecto. Esta clase es de ustedes. Yo los estoy dirigiendo, pero esta clase es de Bueno, ustedes profe, y bueno. ustedes en cualquier momento pueden decir, profe, yo opino lo siguiente con respecto a esto. ¿Listo? Bueno, No te continuamos. preocupes, profe, que está explicando bien. Ok, listo, chicos. Gracias a ustedes. Listo. Entonces, expliquemos. Sigamos. Bueno. Miren, por ejemplo, un ejemplo no informático. Sería la creación de una silla. ¿Por qué sería un proceso no informático? Porque vamos a requerir de elementos físicos, que no vamos a necesitar procesar por medio de un computador, ¿ya? Como la madera, la tela, la esponja, las puntillas. Entonces, estos elementos físicos van a pasar a un proceso de carpintería y se creará la silla. Mientras que un ejemplo informático, vamos a, por ejemplo, la generación de un boletín de notas de los alumnos, ¿cierto? Vamos a crear ese boletín de notas de los alumnos. Miren todo lo que conlleva. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la fase de entrada? El ingreso de ustedes de los alumnos. ¿Qué curso están? ¿En qué grupo están? ¿Y cuáles son las notas que he colocado? Entonces, en el transcurso yo estoy dándole esa fase de entrada y el tratamiento de esos datos por medio de un programa que me va a arrojar el boletín con la información que yo requiero. Puedo tener mucho más datos, como el documento, como dónde nacieron, pero como solamente requiero 4 simples cosas para el boletín, yo a ese programa que tengo, ¿cierto? Para tabular la información de las notas, simplemente les quiero decir,
dígame cuáles son los alumnos de este curso, de este grupo y sus notas, cuáles han sido su promedio. Entonces, ya yo previamente he ingresado esos datos, el sistema le ha dado el tratamiento y el programa me va a arrojar el boletín con la información que yo necesito. Es simple. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de otro proceso no informático y de un proceso informático? A ver. Profe, yo diría un proceso no informático vendría siendo como decir la creación de los bloques que se utilizan para las construcciones. Correcto, de acuerdo. ¿Qué necesitan ahí las personas? Arena, cemento, agua y el molde. Creo que eso es lo que necesitan. Entonces miren que estas cosas están de manera física y tiene que haber una persona que le echa, que hace la mezcla, que lo echa en el molde y lo saca y lo coloca en un lugar para su secado. Listo. Ese es un buen ejemplo no informático. Pero si yo quisiera un ejemplo informático, otra cosa que yo quisiera, que podría ser? Podría venir siendo, no sé, las facturas de los servicios públicos, como por decir, ejemplo, el servicio del agua, el servicio del gas. Ahí vienen hacen la factura mediante la población, todo eso así. Y mediante todo eso, profe, así es, como lo dice el compañero Conti. O, por ejemplo, profesor, un hospital, un paciente enfermo y necesita tratamiento distinto y cuidado distinto. Se necesita también hacer un proceso informático de los nombres, de qué enfermedad tienen, qué medicinas necesitan y dar un boletín. De acuerdo con ustedes, con ambos ejemplos está bien. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos, ¿qué hacen? Ya ellos tienen en su base de datos la información de cada uno de los hogares y de las direcciones y esto. Pero por medio de las lecturas que realizan a los contadores, recuerden que ellos pasan y ellos hacen ven las lecturas de los números que muestran los contadores y ese dato lo ingresan. ¿Qué hacen? El dato anterior contra el dato nuevo, ya hacen un cruce y ahí saben, por ejemplo, en la luz cuántos kilovatios has gastado en el mes. Ahí también con el agua también cuántos metros cúbicos de agua has gastado. ¿Listo? Entonces ellos simplemente van a hacer ese cruce de información. Y en el caso de los hospitales, también obviamente llevan los casos por el determinado grupo de pacientes. Si es un paciente ya sea pediátrico, si es un varón, si es una mujer, si es una madre gestante, ¿ya? Entonces, dependiendo de toda esta información, ya los médicos van a saber qué van a formularle y qué le van a hacer a esta persona. ¿Listo? Con todos los exámenes y toda esta clase de información. Muy buenos ejemplos, chicos. Bueno, entonces continuamos acá. Conceptos de interés, de cosas que hemos dicho acá. Vamos a hacer esto. Dato. Cualquier elemento que nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. Yo quiero por ejemplo, hoy, por ejemplo, ¿qué hice yo? Voy a tomar un dato. ¿Quiénes se me registraron? José Gabriel, Luis Hofer, Jesús Alberto, Wilber, Ricardo, Leonel, Jomer, Johan, Juan Carlos, Orlando y Juan. Por ejemplo, son los nombres que yo tengo acá. Ya yo con estos datos, ya yo valido con la señora Adriana cuántos estudiantes me faltaron en la clase y así poder estar atento de ellos. Perdón que alguien me está tocando la puerta. Me dice que es Wendy Aragón. Buenas noches. Bueno, no sé. Bueno, ¿quién se conectó bajo ese nombre? Bueno, entonces sigamos. Entonces ya sabemos que el dato es cualquier cosa. Lo primero que usted siempre va a entregar en un punto va a ser su documento. Ese es el primer dato que le piden en cualquier lugar cuando usted
se va a registrar y ellos registran eso. Entonces, ese va a ser el dato. En caso que eso no sea el documento, simplemente le van a decir, venga, ¿dónde vive? Tal, en fin, esos son los datos. Información es el resultado del tratamiento de los datos. ¿Ya? Cuando ustedes se registraron en la Armada, ustedes les preguntaron un montón de cosas. ¿Cuál fue el resultado del tratamiento de los datos? Que les entregan al final o les entregan su documento que los acredita como personas pertenecientes a la Armada. ¿Listo? Ahí, con la información que ustedes dieron, sacaron ese dato con su foto y toda la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre el dato y la información? El dato es la materia prima de la información, pero no es información en sentido estricto, ya que por sí mismo no nos dice nada, no aumenta nuestro conocimiento. Si yo el dato lo tengo y digo, ok, lo miro, listo, y no hago nada, simplemente y avanzo, yo como persona no voy a guardar en mi cabeza tanta información. Por eso es que hay que registrar esos datos. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de los procesos informáticos sobre los procesos manuales? La velocidad y capacidad de cálculo, capacidad de almacenamiento, la fiabilidad, ¿cierto? En fin, vamos a recibir aquí a Johan Mosquera. Un momento, anoto ese nombre. Bienvenidos los que se van conectando a esta hora, chicos. De todas maneras, para los que van entrando, si en algún momento quieren echar para atrás un poquito, esto está siendo grabado. Yo les voy a pasar el enlace de YouTube donde van a poder encontrar Profe, esta clase. ¿Listo? Señor, dígame. Sí, señor. ¿Listo? Esta clase está siendo grabada con la finalidad de que van a haber muchos compañeros que por cuestión de que no tienen conectividad o están en otras actividades, no van a poder verla, pero la idea es que en su momento se puedan conectar, puedan ver la clase. Igual por el grupo de WhatsApp se van a estar mandando las actividades correspondientes. ¿Vale? Bueno, continuamos acá. Listo. Dice, ¿quién realiza el procesamiento de los datos? ¿Cierto? ¿Qué es un ordenador? ¿Qué es un ordenador? Bueno, yo ahí se los coloqué, pero vamos a quitarle un momentico aquí para ver qué entienden ustedes de qué es un ordenador. Chicos, ¿qué entienden? ¿Qué es un ordenador? profe, buenas noches. Pero buenas noches, un computador. Mi ordenador es el que se encargaba del Ajá. ejecutar El compañero que habló, por favor, habla un poco más cerca del micrófono de tu celular o donde estás conectado para poder escucharte. Profe, buenas noches. El ordenador es la parte interna del computador que se encarga de transmitir una orden directa, pues, no sé, eh, o sea, de lo que uno le da pues al computador para que pueda ejecutar esa orden. Listo. De acuerdo con ambos, tienen un buen concepto. Podemos decir que el ordenador es una computadora. Es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada y obteniendo la información de salida. Eso es un ordenador. Pero aquí les voy a compartir el concepto que está. El ordenador es una máquina electrónica digital controlada por un programa almacenado que se utiliza para el tratamiento de la información. Ahora, ¿qué es un programa? Miren lo que dice aquí. Es un conjunto de instrucciones y datos que le indican al ordenador qué hay que hacer, cómo hacerlo y sobre qué datos. Sencillo. Listo. Esos son los programas. Hay muchos tipos de programas. Programas
contable, programas de seguros, en fin, hay mucho tipo de programas que ya eso a medida de cada una de las empresas, de las compañías, de las organizaciones, los, los obtiene de empresas para poder actuar sobre la información que ellos manejan. Entonces dice, la máquina o el ordenador, el computador y el programa son dos elementos fundamentales que trabajan conjuntamente en los procesos informáticos, ¿cierto? Ahora bien, ni lo uno ni el otro tienen sentido sin las personas, o sea, los usuarios, los programadores, ¿ya? Que los diseñan y los usan para variados fines. ¿Listo? Recordar que yo puedo tener el computador más avanzado, que puedo tener muchos programas, pero aún así van a estar, en algunos casos, obviamente cuando no hay inteligencia artificial, en algunos casos, necesitan que la información sea ingresada, porque no haría nada el computador. Por ejemplo, acá tenemos esta reunión gracias a que se hizo un enlace, se conectó y cada uno fue conectando y se le fue dando el aceptar para que cada uno se conectara y estén aquí presentes. ¿Listo? Entonces, recuerden esos principios básicos de la informática para que no tengamos después, digamos, confusión ahí con esa cuestión. Yo les voy a hacer una pregunta, ya que debido que estamos hablando que la máquina y el programa son dos elementos fundamentales, pero podemos decir que la máquina lo conocemos como hardware y los programas como software, ¿cierto? Son los dos elementos. Entonces, ¿qué conceptos tienen ustedes, si conocen o han escuchado en algún momento, los conceptos de hardware y de software? ¿Cómo dice, profe? Para ustedes, ¿qué es hardware y qué es software? Desde hasta donde tengo entendido, profe, el hardware vendría siendo el mecanismo, o sea, lo que vendría siendo todas las partes de un computador externo, o sea, partes físicas. Y software ya vendría siendo todo lo que se le programa para lo que fue creado la computadora o lo que fue creado el Profe, sistema. un software, un software es el equipamiento logístico e intangible de un computador. Gracias, chicos. Evidentemente, sí, ustedes tienen razón. Cabe, El hardware, cabe también el recalcar, hardware, profe, señor, dígame. complementarle, Profe, el infante de complementarle Marina ahí Mosquera también, Ruiz complementar a lo que mi eh, compañero se que quedó sin conexión. lo tangible, lo tangible, profe, también cabe complementarle un poquitico ahí que lo tangible es lo que se puede, o sea, lo que uno puede hacer, o sea, lo que uno puede como tocar, ¿sí me entiende? Y lo no tangible es lo que no se puede tocar. Correcto, Steven, gracias. Sí. Eh, ahí le copié a Carlos que hay unos compañeros que están con problemas de comunicación. Bueno, listo, no hay problema. Pero yo les digo, los, los chicos que no se pueden conectar, ¿cierto? O los que están en la reunión y por problemas de su conectividad se salen de la clase, cuando terminemos esta sesión yo les voy a pasar un enlace donde vamos a poder conectar de manera remota y podemos ver la clase y podemos repasar nuevamente lo visto en la clase. Así que no se preocupen. Entonces les explico. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el hardware? Así evidente como ustedes lo comunican, el hardware es la parte que podemos ver, la parte tangible, lo que podemos tocar, ya sea la pantalla, el teclado, un mouse, ¿cierto? Una impresora, ¿ya? Cualquier dispositivo que haga parte de un ordenador, de un computador, eso va a ser el hardware. ¿Listo? O los componentes internos, ya sea la board, un procesador, una memoria RAM, los cables, en fin, el procesador, todo esto va a ser el hardware. ¿Listo?
El software, evidentemente, son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de las tareas específicas dentro de un computador, ¿cierto? Son los programas que nos permiten controlar el funcionamiento del computador. Entonces, con estos programas existe de todo, desde el internet, navegadores web, juegos, sistemas operativos, aplicaciones, ¿ya? Siempre deben tener en cuenta que el hardware que ustedes tengan en un equipo debe ser un hardware que soporte el software que ustedes van a instalar. Ejemplo, yo tengo un computador viejito, digamos de hace 10 años, que el computador, no sé, me tiene un Pentium por allá, un procesador Pentium, tiene apenas, no sé, 512 megas de RAM, tiene un disco duro de 80 gigas, ¿cierto? Pero yo le quiero instalar Windows 11. El Windows 11 simplemente me va a decir las especificaciones de hardware de su equipo no permite que este sistema sea instalado. Entonces tienen que ir de la mano en ese funcionamiento, ¿ya? Porque si no, no va a poder trabajar el equipo, ¿ya? Mientras el software aporta las operaciones, el hardware es el canal físico por el cual dichas funciones pueden realizarse. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta esas dos cosas. El uno trabaja de la mano con el otro. Ya hay dispositivos físicos externos como las impresoras, que existen muchos modelos, muchas marcas, que los computadores se dejan configurar a pesar de que sean de pronto, digamos, ya modelos antiguos. Y a medida de que vamos avanzando en el tiempo, los sistemas se van actualizando. Por ejemplo, miren, por ejemplo, los celulares. Ya usted, si usted tiene, por ejemplo, un iPhone 4, ya usted no va a conseguir aplicaciones para ese equipo. No va a conseguir, perdón, actualizaciones del software de ese equipo. ¿Por qué? Porque han dejado de diseñarlos, han dejado de hacerlos. ¿Ya? Con los computadores es lo mismo. A medida que va avanzando el tiempo, los computadores se van haciendo más potentes para poder soportar la carga de un software pesado. Listo. Entonces, ¿tenemos claros los conceptos de hardware y software? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, representación de la información. Sí, señor. Bueno, Afirmativo. nosotros, Afirmativo. ok, gracias. Nosotros, el hombre, representamos la información usando combinaciones, ya sean con números o con letras. Pero para los programas informáticos, para los ordenadores o computadores, ellos no lo reconocen de esta manera. Nosotros escribimos una letra A, que es lo que vemos, pero el ordenador este mensaje lo convierte en ay, se me escapa ahorita el concepto. Lo convierten en señales eléctricas, ¿ya? Y que son representados por un 1 o un 0. ¿Listo? Porque el ordenador no es capaz de usar ese sistema que manejamos nosotros, de símbolos, números y letras. Simplemente recuerden que las pulsaciones que hagamos, él lo va a representar con unos y ceros. Esto se llama el sistema binario. ¿Saben qué es el sistema binario, chicos? Negativo, profe, todavía no. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y miramos acá. Mire, dice, sin embargo, mire, el ordenador no es capaz de usar estos sistemas ya que funciona con energía eléctrica. Con la energía eléctrica solo se puede representar dos estados. Si pasa corriente lo representamos con un 1 y no pasa lo representamos con un 0.
Este sistema numérico se basa en la utilización de ceros y unos para representar la información. Se llama binario y es el que usan los ordenadores de todo el mundo. Listo. El sistema binario, también llamado sistema didáctico de la ciencia de computación, ¿ya? Es un sistema de numeración, ¿ya? Que lo que hace es convertir la señal que nosotros hacemos en una señal que el computador pueda procesar, que él pueda interpretar, ¿ya? Porque de lo contrario no tendríamos cómo. Por ejemplo, normalmente utiliza 8 bits. Por ejemplo, una letra A puede estar 00010011. Ahí hay 8. Entonces, él va a representar siempre con ese bit, va a representar a esa letra. Eso es lo que va a hacer ese sistema binario. Convertir eso a números. Y a medida que esos bits se van sumando, ¿ya? Perdón, decía algo. Bueno, entonces como les decía eso, y eso va aumentando entonces gradualmente. Miren, el sistema binario se basa en la representación de cantidades utilizando los números 0, 1 y 0. Por lo tanto, su base es 2, que es un número de sistema. Cada dígito o número en ese sistema se denomina bit. Significa contraction de binary digit. Por ejemplo, el número binario 1001 es el número binario de 4 bits, en la misma línea que es el sistema binario de la computadora. El código binario es el sistema numérico usado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora utilizando el sistema binario, sistema numérico de 2 dígitos. De pronto aquí el tema de pronto se les va a enredar un poquito con esto, pero es importante que ustedes sepan cómo la computadora toma los datos que nosotros ingresamos, ¿ya? Para reconocerlos y poder procesarlos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se transforma la parte entera a binario? Mire, se sigue con la parte fraccionaria multiplicando cada número por 2. Después de realizar cada multiplicación, se colocan los números obtenidos en el orden de su obtención. En cualquier caso, ¿cómo se escriben los números binarios? Un número binario solo tiene ceros y unos. De la misma manera que el sistema decimal. Se pueden poner números a la izquierda o a la derecha del punto decimal para indicar valores mayores o menores que 1. En el sistema binario, el número justo a la izquierda del punto es un número entero y lo llamamos unidades. Quisiera mostrarles una foto de esto, pero no lo tengo acá en la mano. Bueno, miren la representación de los caracteres. Miren, para representar caracteres, para ello se va a emplear codificación. ¿Qué es la codificación? Consiste en asignar a cada carácter una combinación de ceros y 1. Simplemente eso es cuando se realiza la programación. Cuando realizamos la programación, obviamente vamos a darle a un carácter un sistema. ¿Cuántos caracteres puedo codificar con 0 y 1? 2. Al 0 le asigno carácter A, al 1 le asigno carácter B. Entonces miren, por ejemplo, en pantalla, en la parte inferior derecha, está 00. Yo lo programé para que me lo reconozca como la A me lo reconozca como 00. 01 la B, 10C, 11D. Y así sucesivamente se van programando los caracteres para que vayan siendo reconocidos por el sistema. ¿Ya? Por eso dice, ¿cuántas letras tengo que codificar? Imagínate, o sea, mayúscula, minúscula, signo de puntuación, signos matemáticos, más de 150 símbolos diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos dígitos me hacen falta? Entonces, miren lo que dice.
con un dígito puedo representar 2 caracteres. Con 2 puedo representar 4. Con 3 puedo representar 8. Y así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente para ir representando todos, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Mire, vamos a necesitar hasta 8 dígitos para representar todos los caracteres. Hagan cuenta cuántas combinaciones entre 0 y 1 con 8 dígitos podemos hacer. O sea, muchas. Entonces, para ello existen unas normas de estándar de codificación para todos los programas, para que los ordenadores entiendan una sola codificación y que no cada uno de los programadores haga lo que, como dice uno, lo que venga en gana. No, para eso existen protocolos como este, que es el ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Aquí, bajo estas estándares, se basan la programación o la codificación de estos caracteres. ¿Listo? Cuando ya representamos esto en bit y byte, ya simplemente vamos a las escalas de magnitudes. En informática la magnitud más pequeña es el bit, que es la unidad mínima de información, que equivale a 0 o 1. Simplemente eso. Sin embargo, la más usada es el byte, la de 8 bits, que nos permite representar un carácter. Entonces, aquí viene lo interesante, que es cómo mide el sistema informático, ¿cierto? El almacenamiento de la información, ¿cierto? Entonces, un byte, que el símbolo es la B, equivale a 8 bits. 8 bits, ¿cierto? Pero cuando ya, ojo, cuando el byte, un byte que es 8 bits, cuando ya es mucha información, va trascendiendo a otro nombre. Entonces ya no va a ser de pronto un byte, sino un kilobyte, que será igual a 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. Si están viendo la gráfica, a medida que ustedes van viendo que cada 1024 bytes, ya, o kilobyte o megabyte, va ascendiendo al siguiente nivel. Va ascendiendo al siguiente nivel. Entonces, la información, los sistemas, hoy día, por ejemplo, los sistemas informáticos mínimo contienen 540 o contienen demasiada información. Un momento. Dame un segundo, muchachos. Dame un segundito ahí, por favor. Qué pena, chicos. Que tengo la moto afuera y está serenando. Bueno, entonces, por ejemplo, un celular que ustedes compran hoy día viene con 64 gigabytes, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no fuera de 64, sino que fuera de más capacidad? Por ejemplo, mi computador fuera de más capacidad, fuera de 1024 gigabytes. Entonces yo no voy a decir, tengo 1025 gigabytes. No, no digo eso. Simplemente se transforma a la siguiente unidad de medida. Eso es lo que es, unidad de medida. Simplemente va a ser 1 terabyte. Entonces, miren que el byte, que es lo que está acá, este byte, ¿cierto? Esta parte está representado por 8 bits, ¿ya? Pero al ser un byte, 8 bits, pero al ser 1024 bytes, ya lo vamos a transformar en kilo. 1024 kilobytes, 1 megabyte. Y
1024 megas va a ser 1 GB. Y así consecutivamente van a ir aumentando las medidas de almacenamiento de la información, ¿cierto? Después vendrán equipos con mucha más capacidad que 1024 teras, o sea, ya sería una locura de información lo que se puede guardar ahí. Listo. Chicos, hasta aquí tenemos hoy la información de lo que les estoy entregando con el concepto de información o de introducción a la informática. Entonces, ¿qué no entendieron? ¿Qué pudieron entender? De pronto el último tema es un poquito más complicado. Yo igual les voy a pedir que investiguen algo un poco porque van a utilizar o van a hacer una tarea con respecto a esas unidades de medida y un poquito con lo que vimos en esta clase. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Profe, buenas una noches. pregunta. Profe, ¿Para permiso cuándo? para hablar. Sí, Steven. Eh, Para nosotros hay días que digamos no vamos a poder fluir muy bien en la clase por tema de que acá la verdad no hay señal de normal, sino que hay wifi. No se preocupen. De pronto, los que no me alcanzaron a escuchar ahorita, esto, Entraremos al rato para como la clase. sí, esto está siendo grabado. Yo la clase normalmente yo la grabo y yo le paso el link a la señora Adriana y la señora Adriana les compartirá el link en el grupo donde les va a decir, chicos, los que no pudieron entrar a la clase, esta fue la clase que se compartió, por ejemplo, sábado 23 en la noche. Normalmente nosotros nuestras clases son entre días de semana, sino que ayer hubo una novedad y por eso se trasladó para el día de hoy. Pero normalmente la vamos a ver. Pero los que no se puedan conectar van a poder verla asincrónicamente o van a poder verla el día que deseen. Que espero que sean 1 o 2 días después para que puedan ver la clase y puedan desarrollar las actividades correspondientes. Profe, una Profe, pregunta. una pregunta. Escuchan las actividades correspondientes. ¿Las actividades qué, perdón? Las actividades que nosotros vamos a realizar para llevar a cabo nuestro papel de bachiller. O sea, las tareas de ¿cómo se dice? Las actividades después del Ok, tema sí, sí, visto. sí. Miren, por ejemplo, yo normalmente ¿qué hago? Busco enlaces en internet referentes a la clase donde hay una serie de actividades ilustradas, didácticas, con el fin de que ustedes vayan aprendiendo ahí. ¿Ustedes qué van a hacer con esas actividades? Van a entrar al enlace, la desarrollan y le toman un capture y eso lo van a mandar por el grupo o, o me lo mandan al correo personal. Yo igual yo le digo a señora Adriana que les comparta toda esa información. Lo más lógico sería que las compartan en el grupo, ¿ya? Con lo que ustedes estén haciendo. Esa es una, con la manera didáctica. ¿Para qué? Para ver Profe, qué tanto han No, pero aprendido. Y lo el otro, correo. si son cosas pequeñas de Porque el investigación que, como otro, les la digo, van a tener alrededor de una semana para poder desarrollar la actividad. profe, pues la verdad me parece muy bien así ese método porque digamos, un ejemplo, ¿no? Un lunes que haya clase a las 7 de la noche, va a haber personal que de guardia, entonces no se va a poder conectar, porque se sabe cómo es eso, ¿sí me entiende? Entonces, lo bueno de eso, así como usted estaba diciendo, profe, que digamos, al otro día se puede conectarse cuando esté libre, que suelte su guardia y,
y hace sus trabajos y como dice, así, didáctico va a quedar, o sea, va a quedar como más fácil, digamos, en desarrollar el capture y al grupo ya, la verdad, está bueno así, profe, sí, porque Sí, esa es la nosotros, idea. en mi caso, yo tengo un iPhone Profe, interrumpiendo y ahí, apenas me toca, le estoy pasando vamos a preguntar. el programa para poderme conectar. Listo, Steven, estoy de acuerdo. O sea, nosotros, los docentes de la fundación, trabajamos bajo esta Permiso, profe, modalidad con el fin de que todos puedan realizar las actividades, puedan ver las clases, porque entendemos de que su labor no les va a permitir conectarse a las clases siempre. Pero en un momento de descanso, ustedes van a poder entrar, ¿cierto?, a YouTube y poder ver esta sesión grabada y poder ver la clase. Dime, Juan. Eso, profe, me pregunta, esto no me quedó claro lo de qué es un bit. Ok, ya estoy buscando acá una imagen que les quiero enseñar con esas medidas de almacenamiento y sus equivalencias, ¿cierto? Entonces, vamos a compartirles acá esta imagen, la voy a pegar acá en Word para que ustedes la puedan ver bien chévere. Bueno, vamos, disposición, vamos, listo. Profe, no me quedó clara la respuesta, Ya, ¿qué es un bit? ya te estoy buscando. Ok, perdón, tenía el micrófono apagado. Les voy a compartir un momento una imagen. Si la pueden ver, si la pueden ver, la imagen. Sí, Listo. señor. Entonces, estábamos hablando de que en los lenguajes de programación programamos con bit. Entonces, pueden haber diferentes representaciones, ¿cierto? Podemos representar la letra A, ¿cierto? Con 2 dígitos, 00. ¿Listo? Podríamos colocar la letra B con simplemente 01. Ejemplo, normalmente en los lenguajes de programación para esto van a utilizar, digamos, 8 bits. Digamos, muestra hay 4, hay 9, me salté por uno. Digamos, esto sería para el A, ¿cierto? Y para el B podría ser algo así. Digamos, entonces, estos 8 que están aquí, estos 8 representan 8 bits, que es esto que está acá, esto que está aquí. ¿Cómo les señalo yo acá? Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a insertar una flechita para poder mostrarles bien. Ven, allá. Vamos a mostrar Eso yo aquí con una lo flecha. vi. Bueno, entonces, si alcanzan a ver aquí la flecha, estoy mostrando. Entonces, eso que les estaba mostrando acá de esto son 8 bits, ¿ya? Que su equivalencia en bytes es un byte. 8 bits, esto que está acá, es un byte. ¿Qué son los 8 bits? Cuando se programa una letra, un número, un símbolo. Así como esto, todo lo que está en el teclado está simbolizado así, por 8 bits. Entonces, ¿qué hace esto? Los 8 bits, vamos a ver si reemplazo esa forma por otra cosa, por esto. ¿Cierto? Vamos a darle así. Vamos a darle aquí así para que ustedes puedan mirar acá. Bueno, listo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a colocarle un color como rojo para que lo puedan ver más y mejor. No sé si lo puedo colocar más grueso. Un segundito y le colocamos contorno, grosor, lo más grueso. Ok. Entonces, se dan cuenta, mira, aquí estoy encerrando 8 bits. Entonces, estos 8 bits en sistema son equivalentes a un byte. Si están viendo la imagen, ¿cierto? Entonces, son equivalentes a un byte. Cuando
un byte, cuando metemos demasiada información y pasa de los 1024 bytes, simplemente la unidad de medida va a cambiar, pasa de byte a kilobyte. El kilobyte va a representar 1024 bytes. Pero entonces, imagínense tener que representarlo así. Si fuera solo byte, imagínense representarlo solamente así de esta manera. Entonces, cuando llegáramos a un gigabyte, por ejemplo, que es esta medida, entonces vamos a decir que un gigabyte corresponde a 1.073.000. No, es difícil. Y es más fácil interpretarlo, decir que son 1024 megas. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, a medida como va avanzando la unidad de medida, por cada 1024, mire, cada 1024 en la unidad de medida va avanzando al siguiente. Actualmente los sistemas de cómputo manejan el terabyte, ¿ya? Manejan el terabyte, ¿cierto? Vamos a insertar una flecha para que ustedes de pronto me comprendan acá. Vamos a ver, vamos a colocarla más. Bueno, ok. Miren, estas son las unidades: byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Y se dan cuenta, cada una va aumentando, excepto los bytes, que es uno solo, es una unidad de medida byte. Pero cuando llega a los 1024, se dan cuenta, este y este, miren, bytes, llega a los 1024, cambia la unidad de medida a kilobyte. Y así consecutivamente, ¿ya? Porque no, si lo representaríamos así, ¿quién me pronuncia este número que está acá? O sea, es más fácil decir, tenemos 1024 gigabytes, pero estas unidades de medida tan gigantescas las manejan MyFrame y computadoras, no sé, en la NASA o en grandes compañías que necesitan una cantidad exagerada de información. Por ejemplo, Google, que Google es una base de datos que guarda demasiadas cosas. Entonces sería así. Nosotros actualmente en los computadores u ordenadores que manejamos comúnmente llegamos hasta medidas de terabyte. Pero miren que sigue siendo una cantidad alarmante de bytes los que podemos almacenar en un disco duro. ¿Listo? ¿Te aclaré un poquito la duda? Sí, señor, sí, señor. Ok. Vamos a ver si puedo conseguir acá un momentico rápido. Acá vamos a ver videos. Vamos a ver si puedo conseguir un video donde ustedes puedan ver esas son las capacidades de almacenamiento de la información. Por ejemplo, en mi época de estudiante, por allá en la época del 2000, nosotros para almacenar llevamos algo que se llamaba disquete. Entonces, no creo que ustedes hayan logrado conocer lo que era un disquete. Eran unas dispositivos de almacenamiento de datos que solamente almacenaba 3 1/4 de información, que eran los que tocó en la época en que yo fui estudiante. Entonces imagínense, yo no podía ir uno con un solo disquete, no andaba con una caja de disquete para guardar mucha información. Y el sistema te permitía guardar en esos disquetes la información. Hoy día, a medida de que van evolucionando las tecnologías, miren que ya pasó el disquete y lo que llegó después fue el CD-ROM o un CD, ¿ya? Y ya después llegaron dispositivos de almacenamiento USB. Entonces ¿dónde están? Vamos a compartir un poco acá. Miren, por ejemplo, esta ventana que les voy a compartir acá. Estos eran los disquetes, si los logran ver. Entonces, miren, estos eran de 3 1/4. Por acá están los de 5 1/2. Estos eran de 8. No me acuerdo bien si eran de 8, de 8 algo. Pero estos eran de 3 1/2. Entonces, miren, aquí están los 3 tipos que existían. Y les puedo decir que esto era grande. Este negro, por lo menos, este negro que está acá, era grande. Era grande. Y lo que almacenaba era, o sea,
no almacena una foto de hoy día. Una foto que usted tome con el teléfono hoy día, eso no lo alcanzaba. No alcanzaba a grabarlo, porque su capacidad no era tanta. Pero obviamente antes los archivos no había tanta cuestión como ahora, tanto pixel, tanta multimedia, tanta cuestión, y los archivos pues se podían almacenar ahí de esa manera. Ya después hablaremos de este tipo de tecnologías de almacenamiento y otras cosas más. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro con el tema. Cualquier cosa, de todas maneras, busquen, investiguen, porque va a ser parte pues de las cosas que se va a dejar. ¿Listo? Yo creo que el día lunes les estoy compartiendo las actividades, tienen ahí toda la semana para hacerlo, o de pronto mañana les estoy pasando las actividades. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces son las 8:42, entiendo que también deben estar un poco cansados, hoy es sábado, deben ir a descansar, y bueno, con la bendición de Dios, yo me despido, les doy las gracias por la participación a todos los que estuvieron en la sesión y a los que van a escuchar esta sesión luego. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sigan luchando duro por nosotros. Gracias, profe.